originalmente Abraham, es el primero de los 3 patriarcas del judaísmo. Su historia es contada en todos los textos sagrados de las religiones abrahámicas y juega un papel importante como ejemplo de fe en el judaísmo, cristianismo e islam. La narrativa bíblica gira en torno a los temas de la posteridad y la tierra. Abraham es llamado por Dios a dejar la casa de su padre, Taré, y establecerse en la tierra dada originalmente en Canaán, pero que ahora Dios le promete a Abraham y su descendencia. Se presentan varios candidatos que podrían heredar la tierra después de Abraham, pero todos son rechazados en favor a Isaac, su hijo con su media hermana Sara. Abraham compra una tumba, la tumba de los patriarcas, en Hebrón para ser la tumba de Sara, estableciendo así su derecho a la tierra. En la segunda generación su heredero Isaac contrae matrimonio con una mujer de sus propios parientes, excluyendo así a los cananeos de cualquier herencia. Abraham, tiempo después, contrae matrimonio con Cetura y tiene 6 hijos más, pero en su muerte, cuando es enterrado al lado de Sara, es Isaac quien recibe todos los bienes de Abraham, mientras los otros hijos reciben solo regalos. La historia de Abraham no puede ser relacionada con exactitud a ningún tiempo específico, aunque es ampliamente reconocido que la era patriarcal, junto al Éxodo y el período de Jueces, es una construcción literaria tardía que no se relaciona con ningún período específico de la historia. Una hipótesis sostiene que fue compuesta en el período persa temprano, finales del siglo VI a.C., como resultado de las tensiones entre terratenientes judíos que habían permanecido en Yehud durante el cautiverio de Babilonia y trazaron su derecho de tierra a través de su padre Abraham, y los exiliados que regresaron que basaron sus demandas en Moisés y la tradición del Éxodo. Según la Biblia, el nombre significa padre de muchos pueblos, sin embargo el nombre se divide en Ad padre, y Ram alto, excelso. Según el relato del Génesis, Dios le otorgó a un hombre llamado Abraham, o Abraham, el nombre de Abraham padre de una multitud de gentes, derivado de Abamón. La semejanza puramente externa entre Abraham y Amón demuestra que el propósito del autor del Génesis no era dar una etimología, sino producir en el lector una determinada asociación de ideas. Dios lo bautizó en el momento de establecer un convenio con él, que incluía su deseo de convertirlo en el origen de un pueblo del que sería su Dios y al que le daría la tierra de Canaán como posesión perpetua. Abraham fue el padre de Ismael e Isaac, considerándosele según la tradición bíblica ser el fundador del judaísmo. Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, tuvo 12 hijos que fundaron las 12 tribus de Israel. El pueblo judío se considera descendiente de Judá y Benjamín, ambos bisnietos de Abraham. De la línea de Judá descendieron los reyes David y Salomón. Judíos, cristianos y musulmanes perciben en Abraham al padre de los creyentes. Abraham baja desde el Negev a Egipto. Y es aquí donde aparentemente Abraham se da cuenta de que su esposa Sara es hermosa ante los ojos de los hombres. Una vez allí los príncipes de Egipto codician a Sara. Abraham le dice a Sara que diga que es su hermana, pues de lo contrario podría ser asesinado. El faraón toma a Sara y trata a Abraham muy bien por causa de ella. Se le dieron ovejas, ganados, asnos, asnas, siervos, siervas y camellos. Pero el faraón es maldecido por Dios. El faraón le reclama a Abraham por ocultarle que Sara era su esposa, y ordena a sus hombres que devuelvan a Abraham a la frontera con su mujer y todo lo suyo. Abraham, Sara y su séquito salieron de Egipto. La segunda vez es con Abimelech. El gobernante en cuestión, Abimelech, se siente atraído por la esposa de Abraham, Sara, e intenta casarse con ella. Como en la ocasión anterior, quienes la pretenden son maldecidos y descubiertos por el Señor, y el gobernante termina dando a Abraham gran riqueza a cambio de que se retire. Este relato es de tradición ya vista, siglo IX a.C. Tiene paralelismo en una tercera historia, la de Isaac y Rebeca, que se narra en GN 26. El esquema teológico es el mismo. La astucia del personaje bíblico y la providencia de Yahvé, siempre fiel a su promesa, traen la prosperidad en medio de las dificultades. Cuando Abraham tiene 99 años de edad, el Señor se le aparece de nuevo y confirma su pacto con él. Sarai dará a luz a un hijo que será llamado Isaac y la casa de Abraham deberá, a partir de entonces, circuncidarse. Entonces le dice que no se llamará Abraham sino Abraham y, dirigiéndose a Sarai, le dice que ya no se llamará así más, sino que su nombre será Sara, GN 17. Finalmente, y en cuanto a Ismael, dice que engendrará 12 príncipes, que se convertirán en una gran nación. En el capítulo 18 se narra la aparición en Mambré. Yahvé se aparece a Abraham junto al encinar de Mambré, acompañado por 2 ángeles, los 3 en forma humana. Acoge a estos huéspedes en su casa y en la comida uno de ellos le reitera que Sara tendrá un hijo de ahí en un año.
se marchan de ahí en dirección a Sodoma, en compañía de Abraham. Este intercede ante Yahvé diciendo que no destruya a toda la ciudad por un puñado de pecadores. Así pide que no la destruyas y encuentra primero 50, luego 45, después 40, 30, 20 y así hasta 10 hombres justos dentro de la ciudad. En cada una de las ocasiones, Yahvé le responde que si los encuentra, perdonará a todo el lugar en consideración a ellos. Los dos ángeles fueron a Sodoma, donde los recibe Lot en su casa. Pronto se reúne una multitud alrededor de la casa de Lot, exigiéndole que les entregue a los dos hombres de manera que puedan abusar de ellos. Lot les ofrece a sus hijas, pero los hombres de la ciudad le siguen presionando hasta que los ángeles los hirieron de ceguera. Por la mañana, le dicen a Lot que huya y que no mire hacia atrás mientras las ciudades son destruidas. Sin embargo, su esposa desobedece y queda convertida en una estatua de sal, GN 18 y 19. Después de estos acontecimientos, Abraham, que habita como forastero en Gerar, hace un pacto con el rey Abimelech. Es entonces cuando nace Isaac, de su esposa Sara, estéril hasta avanzada edad, el cual es considerado el único heredero, el cual fue padre de Esaú y de Jacob, Israel. El personaje de Abraham es conocido por el relato del sacrificio de su hijo Isaac a Dios. Algún tiempo después del nacimiento de Isaac, el Señor ordenó a Abraham que le ofreciera a su hijo en sacrificio en la región de Moriah. Según la exégesis, este relato parece justificar o enfatizar el abandono de la práctica canánea de sacrificar al primogénito. Se tiene la creencia de que Isaac era un niño cuando Dios pidió a Abraham que sacrificara a su primogénito. Esto es así, ya que la palabra usada en la Biblia para muchacho es Nabar, en el Génesis 22:12, que se refiere a un muchacho en la edad de la infancia o adolescencia. El patriarca viajó durante 3 días hasta que encontró el túmulo que Dios le mostró. Ordenó al siervo que esperara mientras que él e Isaac subían solos a la montaña, Isaac llevando la leña en la que sería sacrificado. A lo largo del camino, Isaac pregunta una y otra vez a Abraham dónde estaba el animal para el holocausto. Abraham respondía que el Señor proporcionaría uno. Justo cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, se lo impidió un ángel diciendo: no extiendas tu mano contra el niño, ni le hagas nada. Pues ahora conozco que eres temeroso de Dios, y en ese lugar le dio un carnero que sacrificó en lugar de su hijo. Así se dice, el monte de Yahvé provee. Como recompensa por su obediencia recibió otra promesa de una numerosa descendencia y prosperidad. Después de este acontecimiento, Abraham no volvió a Hebrón, campamento de Sara, sino que en su lugar fue a Beerseba, al campamento de Ketura, y es a Beerseba a donde el siervo de Abraham llevó a Rebeca, sobrina segunda de Isaac por parte de padre que se convirtió en su esposa. Sara murió a los 127 años de edad y fue enterrada en la caverna de los patriarcas cerca de Hebrón, que Abraham había comprado a Efrón el geteo, junto con el campo adyacente. Abraham, recordando por este hecho, probablemente, su propia ancianidad, y la consecuente incertidumbre de su vida, procura asegurar una alianza entre Isaac y una rama femenina de su propia familia. Su siervo, tradicionalmente identificado con Eliezer, fue enviado entonces a Mesopotamia, para encontrar entre la parentela de Abraham a una mujer para su hijo Isaac. Eliezer marchó a realizar el encargo con prudencia, y regresó con Rebeca, hija de Batuel, nieta de Nahor y, en consecuencia, sobrina nieta de Abraham y sobrina segunda de Isaac. Muchos comentaristas bíblicos creen que Rebeca era aún una niña cuando se casó con Isaac, mientras que Isaac tenía 40 años. Abraham vivió bastante tiempo después de estos acontecimientos. Tras la muerte de Sara, tomó otra esposa llamada Cetura y tuvo con ella 6 hijos, Zimram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suán. Abraham murió a los 175 años de edad. Fue enterrado en Hebrón junto con su primer mujer y el resto de su familia, Sara, Isaac, Jacob, Rebeca y Lea, en lo que se conoce como tumba de los patriarcas. Bueno amigos y amigas de YouTube, si les gustó el video regálanos un like y suscríbete al canal para ver más vídeos relacionados. Hasta la próxima buscadores de lo enigmático.